Bueno, pues empezamos si queréis, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. Felicitamos a los Antonios y Antonias y gracias por los churros, secretaria. La otra Antonia tendrá que conviarse. Bueno, secretaria. Un momentillo. Mira, os pido disculpas en primer lugar en nombre del Departamento de Secretaría porque hay un error en el punto en el orden del día. Se repite un punto que es el que se refiere a la aprobación del patrimonio municipal del suelo y por contra no se ha metido lo que era el punto que había sido dictaminado por la Comisión Informativa de Honores y Distinciones, que era el reconocimiento de la medalla al mérito a la Policía Local a la Policía Local. Entonces, en el punto 7, que es el que está repetido, si nadie, ningún concejal se opone, propongo que se incluya el punto relativo a la medalla al mérito a los policías locales. Bien. ¿Estáis todos de acuerdo? Como está dictaminado, que es un punto que ha ido a Comisión Informativa, pues vale. Pues gracias. De nada. Bueno, pues comenzamos. Sí. Antes de la aprobación o no del acta, el pleno se convoca como extraordinario. ¿No tocaba ordinario? A final de mes. A final de mes tendremos el pleno ordinario. A final de mes, en principio el 27 viernes, excepto que por Secretaría de Intervención tengan que afinar algo, lo haríamos el viernes siguiente, pero en principio el 27. No, que al final hemos retrasado para que entren algunas cosas, ¿no? El primer punto, aprobación del acta. ¿Algún problema, Emilio? Sí, bueno, sí, no hay ningún problema, aunque al ser extraordinario queríamos, en el acta hay, si recordáis brevemente, es para recordar, como no va a haber por tanto ruego y preguntas, pero justamente Lidia en el ruego y preguntas del pleno pasado habló de la Plaza de los Naranjos, de la situación de esa plaza, que 2 meses después casi sigue en la misma situación. Está recogido en el acta, pues recordar que siendo una cuestión mínima pero importante, habría que resolver. Nada más, por lo demás, bien. ¿Hay algún problema? Aprobamos el acta. Punto número 2, aprobación inicial de la innovación número 7 del Plan General de Ordenación Urbana de Arbolote, de espacios libres y equipamientos. Secretario. Pues visto el dictamen de la Comisión de Urbanismo, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la innovación número 7 del PGO de Arbolote, tramitada de oficio por el Ayuntamiento, tal y como aparece redactada, por la que se pretende modificar los espacios libres y equipamientos de este municipio, modificación que surge de la necesidad de regularizar la situación actual y real de determinadas zonas verdes en este municipio, en concreto aquellos que circundan el CIEP Chinar. Segundo, someter el expediente de información pública por plazo de un mes mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de los de mayor circulación de Granada, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar la documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente. Y tercero, que se continúen con los trámites restantes hasta la aprobación definitiva. Gracias, secretaria. Emilio, ¿alguna cuestión? Nosotros en esta cuestión, como en todo lo relativo a lo que aprobamos, pues no sé si en febrero, me refiero al Colegio del Chaparral y al Instituto en Arbolote, si las partes están de acuerdo, si estamos de acuerdo, nosotros no vamos a poner nunca ningún obstáculo para que no solo se agilicen, sino que se hagan cuanto antes pues, estos dos centros que nos hacen falta con urgencia. Por tanto, nada que decir. Gracias, Emilio. Concha. Sí, igualmente nosotros estamos de acuerdo. Muy bien. Pues lo aprobamos por unanimidad. Punto número 3. Remisión a la Consejería de Medio Ambiente de la Ordenación del Territorio y de Planimetría para la subsanación del Plan General de Ordenación Urbana. Pues visto el dictamen también de la Comisión Informativa de Hacienda, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la memoria y los planos de la ordenación 1A1, 1A2, 1B1 y 1B2,
presentado ante el Ayuntamiento para que se confirmen las subsanaciones requeridas en la resolución del 6 de julio de 2009 y sellen los nuevos planos modificados. Y segundo, solicitar que en el ámbito de la colaboración interadministrativa en materia urbanística sea indicado por la Consejería si se precisa tramitación adicional por parte del Ayuntamiento. Muy bien. Emilio, ¿alguna cuestión? Conchi. Estamos a favor. Muy bien, pues lo votamos por unanimidad. Punto número 4, aprobación plan de saneamiento. Entonces, Un momento. ¿Por qué punto vamos? Por el 414. Aprobación del plan de saneamiento, ¿no? Pues visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan de saneamiento que se incorpora al expediente administrativo para corregir el remanente de tesorería negativo resultando de la liquidación presupuestaria de 2013, costando el mismo de 12 folios. muy bien. Emilio, ¿alguna cuestión? Sí, nosotros vamos a votar en contra de este plan de saneamiento porque consideramos que es dar un paso más en el ajuste, en los ajustes, y que por tanto pues puede ser, y aparte de que es un indicativo de la no tan extraordinaria gestión como el equipo de gobierno nos viene machacando, diciendo continuamente, esto es admitir que esa gestión no va tan viento en popa como se nos dice. Por tanto, como esto puede suponer pues, algún tipo de ajuste más en los impuestos, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta. Gracias, Emilio. Concha. Va a tomar la palabra Germán. Pues como ya dijimos cuando se presentó el presupuesto para 2013, que este no era real, que estaba inflado, que era una corta y pega del anterior, el tiempo pues nos da la razón. En este presupuesto para 2013 las previsiones definitivas, según nos ponen aquí en el plan de saneamiento, eran de 18.936.000 euros. En la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013, los derechos netos, que también nos los ponen aquí en el plan de saneamiento, son 15.708.000 euros. Lo que quiere decir que os habéis equivocado en los ingresos nada más y nada menos que en 3.228.000 euros. Y por si fuera poco, a 31 de diciembre quedaba pendiente de cobro 3 millones de euros. A esto hay que añadir que en esa misma fecha quedaba pendiente de pago 2.800.000 euros. Referido a los derechos, a las deudas reconocidas. No cabe duda, pues, de que este equipo de gobierno es un nefasto gestor de la administración pública, que tiene como consecuencia esta propuesta de este plan de saneamiento para corregir el remanente de tesorería negativo por un montante de 1.204.000 euros. Por otro lado, la proyección de ingresos y gastos y la posible evolución comparativa del ahorro neto que nos presenta en este plan de saneamiento, al igual que ocurrió con el presupuesto 2013, carece de toda credibilidad, cuando para 2015 se prevé que los gastos de personal disminuyan en 257.000 euros, cuando lo normal es que por el simple hecho de los trienios que se van consolidando anualmente, pues vaya aumentando. Y si se mantiene y lo mantiene igual para 2016 y 2017, lógicamente tienen que ir aumentando. A no ser que se vaya a despedir a alguien, claro. Sí, y seguimos la misma línea en el resto de capítulos del presupuesto, disminuyendo en el total de gastos la cantidad de 1.120.000 euros para 2015, en 2016 y en 2017. Todo eso con respecto a 2014, claro. No se tiene en cuenta la cuantía del plan que hoy presenta el equipo de gobierno y asimismo los ingresos también se estima una disminución de 700.000 euros para 2015 y sucesivos. Si además tenemos en cuenta que ya tuvimos que hacer un plan de ajuste en 2012, que también tuvimos que acogernos al plan de pago a proveedores pidiendo un préstamo de 2.135.000 euros, al que tuvimos que sumarle después 26.000 euros más de facturas que estaban en el cajón,
podemos concluir que este equipo de gobierno es incapaz de gestionar la administración de este ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista de Albolote no quiere ser cómplice de la nefasta gestión de este equipo de gobierno, que cada vez está endeudando más a este ayuntamiento, que falta la verdad continuamente, que oculta información a este pleno y del que no tiene, por tanto, la mínima credibilidad. Por lo expuesto, nosotros vamos a votar en contra. Gracias, Germán. Salud. Lo que sí que se pone de manifiesto es que no leéis los papeles. ¿Qué calculadora tenéis? Sí, para sumar y restar, pero para sumar y restar hemos comentado en muchas ocasiones que hay que saber lo que se suma y hay que saber lo que se resta. Y me explico. No leéis los papeles porque si leéis el informe de intervención, lo primero que te dice es que los parámetros que tenemos dentro del ayuntamiento se cumplen todos. Que el único problema que surge, el problema que sobreviene es que desde la ley de racionalización nos obliga a computar esos criterios del dudoso cobro, como se venía computando hasta ahora. Por lo tanto, los parámetros no han cambiado. Lo que hay que hacer es computar esos criterios de dudoso cobro dentro del presupuesto y con la facilidad de hacerle frente entre años con la aplicación de los remanentes positivos del futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ningún problema, simplemente un cambio de normativa en la normativa contable nos obliga a cuantificar esos cobros. Los demás parámetros cumplen todo. Por lo tanto, el informe, empezando por ahí, el informe de intervención no te lo has leído. No te lo has leído. Como decimos, si tenemos el año 2015, 2016 y 2017, en los cuales las previsiones de ingresos que hacemos, lejos de ser mayores, lejos de afectar a nuevos impuestos, lejos de afectar a nuevas subidas, lo que hacemos es considerar que vamos a tener menos ingresos, es significativo de que tenemos una mejor salud. Porque aún teniendo menos ingresos, nosotros somos capaces de hacer frente al pago. O sea, esa es más o menos la explicación muy somera al respecto de este plan de saneamiento. En cuanto a la otra serie de consideraciones que hace, de si gestionamos mal o gestionamos bien, pues a lo mejor ustedes consideran que gestionar bien es lo que hacían ustedes antes, y es dejar al ayuntamiento con 6 millones de euros en deuda bancaria y con 4 millones y pico de deuda a proveedores en el año 2007. A lo mejor eso es gestionar bien. Pero claro, si eso no nos lo hubiéramos encontrado nosotros, pues seguramente que ahora la situación sería mucho mejor de la que tenemos. Porque os recuerdo que los que han pagado esos 6 millones de euros, por lo menos los préstamos que teníais, sí, hemos sido nosotros, a partir del año 2007. Que como tú bien has dicho, los préstamos que tenemos ahora mismo son 2,5 millones de pago a proveedores. Os recuerdo que teníais 4. Y el resto de préstamos que son el de la piscina. Esos son los préstamos que tenemos ahora mismo, como para decir que la salud financiera de este ayuntamiento es mala. Pero en fin, que como digo, no leéis, pero calculadora tenéis. Pero para saber lo que tenéis que hacer con la calculadora, leed primero los informes. Gracias, Salud. Pasamos a votar el punto. Sí, perdón. Emilio, ¿alguna cuestión? Yo sí he leído el informe de la intervención y en algún lugar de ese informe se habla de que el saldo positivo de tesorería son 8 euros. Pues para pagar 1.204.000 que venga Dios y lo vea. Es decir, Salustiano, yo no quiero entrar en polémica de si sabemos leer, si leemos o si los informes, pero lo cierto es que este plan de saneamiento implica lo que he dicho anteriormente, un ajuste del ajuste. Lo podemos mirar al trasluz, de frente o de lado, y es eso, que ya se nos ha ajustado y que esto es otro ajuste, en palabras simples y sencillas, inteligibles, y nada más. Y ese es el motivo por que nosotros vamos a votar en contra. Gracias, Emilio. Yo te diría que sí que me he leído perfectamente el informe de cabo a rabo del plan de saneamiento, pero no solo eso, me leo todos los documentos que nos dais, y digo los que nos dais porque hay algunos que no nos dais. Y te digo que es de mal político y mal gestor estar continuamente echando cuentas para atrás cuando tú recibiste esto, después de 7 años de gobierno. Es que, vamos, es indignante. Te digo, y te digo, yo no te he interrumpido en tu exposición. Y te digo, te voy a dar datos
porque los datos están ahí y tú lo sabes. En 2006, efectivamente, había un préstamo. Todos estos datos están referidos a 31 de diciembre del año que nombro. Había 6.052.000 euros en deuda bancaria. La deuda bancaria, como tú sabes, son préstamos que se piden para hacer cosas, no para pagar cosas, ¿vale? Nosotros es que hemos hecho cosas y hemos desarrollado cosas que están en el pueblo y la gente está disfrutando de ellas. En el año 2007, la deuda era de 3.759.000 euros. En el año 2008, la deuda era 2.377.000 euros. ¿300 qué? 377.000. En el año 2009, 3.619.000. En el año 2010, 2.337.000. En el año 2011, 2.227.000. En el año 2012, 3.958.000. En el año 2013, 3.458.000. 2013 he dicho, perdón. Y ahora le queremos añadir a esto el plan de saneamiento, que no sabemos cuál es vuestra propuesta. Si lo que queréis de las opciones que pone en el informe es o bien pedir un préstamo como segunda opción, o la primera opción, que es reducirlo de los gastos en 3 años, ¿no? No sabemos cuál de las dos es, porque no he visto la propuesta de acuerdo cuál es la que queréis hacer. A la vista de los datos que te he dado, y sabiendo que te dejamos un remanente de tesorería positivo de cerca de 3 millones de euros, eso es lo que dedicaste a reducir la deuda. Eso no lo dices nunca, eso estaba ahí. ¿De dónde has reducido la deuda? Se la ha reducido del dinero que te dejamos en tesorería. ¿Que has pagado proveedores? Sí. ¿Cuál era la deuda a proveedores en el año 2013, a 31 de diciembre? Más o menos la misma que 2006. ¿Qué habéis solucionado? Si estamos en los mismos niveles, casi. Con la diferencia, sí, está pagado lo antiguo. Con la diferencia de que en aquellos tiempos se hicieron cosas y el dinero era para hacer cosas. Y ahora el dinero es para pagar. ¿Para pagar qué? ¿Qué es lo que tenemos? Porque lo que se ha hecho ha venido todo con planes y subvenciones. No ha salido un solo duro de inversión del ayuntamiento directamente. ¿Vale? Se me olvida algo por ahí. Se me olvida algo por ahí. Lo dejo ahí. Si me acuerdo te lo digo. Gracias, Germán. Salud. Es una exposición muy simple. Si en el año 2006 había... Sí, pero... a la alusión. Como tú sabes, a la hora de hacer el cierre del ejercicio se tienen en cuenta las deudas de dudoso cobro. La ley hace bien en decir que no puedes contar con que te deben todo ese dinero porque no lo vas a cobrar. Como tú sabes, esas deudas de dudoso cobro vienen desde hace muchos años. Sí, coño, si es que está en el listado. Y como está en el listado, lo puedes ver y sabes que hay deudas que son incobrables. Y no puedes contar con que te lo van a pagar. La ley te dice que cuentes con lo que tienes y con lo que sabes seguro que vas a cobrar. Por tanto, nos vemos abocados a este plan de saneamiento. Eso es. Gracias, Germán. Como te decía, una exposición muy simple. Si en el año 2006 tenemos 6 millones de euros de deuda bancaria, si tenemos 4 millones a proveedores, son 10 millones. ¿Y 3 de remanentes positivos? Son 10 millones. Déjame que me haga yo las cuentas. Si le quitas 3, son 7. A día de hoy son 3. ¿3 de qué? Hemos pagado 4. Solo con la vuestra. ¿3 de qué? Lo que se debe a este ayuntamiento. Pero, Lo que debe este ayuntamiento. ¿con cuánto debemos deuda viva del ayuntamiento? Los 3 millones. Los 3 Deuda millones que proveedores. teníais 6, que teníais 10. Que la Deuda- deuda de proveedores está pagada. Deuda proveedores. Está pagada con los préstamos, que son los préstamos que tenemos nosotros ahora. Por lo tanto, aun haciendo las cuentas como tú las haces, que ¿dónde están los 7? Que de dónde, que si vosotros teníais 3 para pagar la deuda, que los 7 restantes ¿de dónde han salido? De la mala gestión que hemos hecho. Que sí, que calculadora tenéis, que seguís sin leerlo. Que seguís sin leer los papeles, y seguís sin leer los papeles por lo que acabas de decir. El criterio de dudoso cobro, que toda la vida se ha aplicado, evidentemente, toda la vida se ha aplicado. ¿Cuál es la diferencia? Que a raíz de la ley de racionalización se tiene que aplicar de manera diferente.
Y como se tiene que aplicar de manera diferente del año 2013, tenemos que traer esto. ¿Que cómo se va a pagar? Te vuelvo a repetir, dice que no tenemos las soluciones. ¿Que cómo se va a pagar? Con los remanentes positivos que vamos a tener. Porque ya los estamos teniendo. Aún así, y como gozamos de buena salud financiera, podemos acceder a un préstamo en caso de que eso no se produjera. Y como digo, aún contemplando que vamos a tener menos ingresos. Pero incluso menos ingresos que este año. Que no cuadra lo que decís, que los argumentos que tenéis, que se os caen. Hermano, no está en el uso de la palabra. Que como decíamos, que no sabemos con la propuesta, ahí la tienen. Que no habéis leído, demostrado está. Que si hacemos números, que tenemos que saber lo que sumamos. Y que si decimos que con 3 millones de euros lo dejabais todo solucionado, caso de que eso fuese así, que con 3 millones de euros lo dejabais. Pero si debíais 10. Si debíais 10. Perdona, 6 más 4, ahí te falta la calculadora, son 10. 6 más 4, 6 de deuda bancaria y 4 proveedores. Que esos datos los ha sacado de donde mismo los saco yo, que son de los presupuestos del año 2006 y 2007. En la liquidación de 2013 había 5 millones. Ahora ya sí me estáis interrumpiendo. Ahora ya sí te interesa. Ahora ya no te interesa. De todas maneras lo que estábamos y la filosofía, decíais que habíais hecho cosas y que por eso habéis pedido préstamos. Claro que todavía se podían estar pagando y si hubierais seguido vosotros, pues hubiéramos seguido pagando y nos encontraríamos en situaciones como los ayuntamientos que tenemos alrededor, con 18, con 11, con 15 millones de euros de deuda, que a ver cómo tiran a esa gente para adelante, que no pasa nada, que no lo decimos nosotros, que lo dicen los informes que hace Hacienda, que lo dicen los informes que hacen la Asociación de Interventores de inspectores de Hacienda, que lo dice la prensa cuando sale, que somos de los pueblos de alrededor que menos deuda por habitante tiene, teniendo más habitantes que el resto del municipio. Que bien, que podéis decir que esto es nefasto, que estupendo, pero que no tiene justificación ninguna lo que estáis diciendo, entre otras cosas porque cuando sumáis es que a los que no les salen las cuentas son a vosotros. A vosotros. Muy bien. Hermano, no está en el uso de la palabra. Por favor. Venga, pasamos a votar la aprobación del plan de saneamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba el punto número 4. Punto número 5, aprobación destino patrimonio municipal del suelo. Antonio. Pues visto el dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Destinar el importe de 60.000 euros a la adquisición de local al objeto de ampliar las dependencias municipales y con ello contribuir a mejorar los servicios técnicos y administrativos actualmente existentes. Emilio, ¿alguna cuestión? Bueno, entendiendo que ese dinero está ahí, que corresponde a ese fondo, la pregunta o la consideración que a nosotros nos sugiere este punto es no tanto el que se destine a ese uso, pero sí la forma. Es decir, nosotros nos preguntamos si la urgencia que tiene el ayuntamiento, que tenemos ahora mismo, es destinar esos 60.000 euros a esa oficina. Consideramos que hay otras urgencias superiores y porque esa necesidad está sobrevenida pues por todos los cambios que el equipo de gobierno está introduciendo y no sabemos bien a qué obedece, porque yo lo digo a veces en tono jocoso pues con algún concejal del equipo de gobierno que vamos a necesitar un planning para saber dónde está quien estaba el día antes, porque de verdad y somos nosotros que estamos en la casa, pues no sé la gente, los vecinos cómo se conducirán. Pero vaya, esta es la anécdota. El fondo, pues que ese dinero igual no responde o usarlo para esta compra de este inmueble porque las necesidades del municipio son otras. La número uno sigue siendo, más allá de todas nuestras ideas en la cabeza, que nuestros vecinos siguen teniendo, los que están en paro, necesidad de trabajo. Por tanto,
habría que, yo sé que esto no se puede dedicar a un plan de empleo, pero sí a una actividad que podría generar empleo. Tenemos en el Chaparral la situación también con el solar del colegio. Pues antes de gastar ese dinero en esto, a lo mejor habría que pensar si allí está todo resuelto o si tenemos que... Es decir, hay lo de siempre, si esto lo traemos a la mesa, a una comisión, lo hablamos y después se llega a un acuerdo, pues magnífico. De esta manera, pues nosotros tenemos que por mínimo abstenernos porque carecemos de elementos que justifiquen el porqué. No el uso, que si está el dinero y es para eso, pues ya está, pero el porqué sí no. Entonces nos vamos a abstener si el equipo de gobierno no nos aclara estas dudas. Gracias, Emilio. Conchi. Sí, nosotros, pues prácticamente casi igual que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, no sabemos cuando se está desalojando esta planta donde estamos, se está llevando a la gente a sitios periféricos, no entendemos la necesidad de comprar este bajo, no sabemos tampoco a qué se va a destinar. Y no son solo 60.000 euros, es 60.000 euros la compra, más luego viene un informe técnico que dice que se necesitan otros 60.000 aproximadamente para solucionar, porque está, como decimos en el argot de los pueblos, tan vasto, y entonces el bajo hay que arreglarlo, y son otros 60.000, con lo cual pensamos que hay otras necesidades, también estamos de acuerdo con eso, y que son 120.000 euros que va a destinar el ayuntamiento para un bajo que, insistimos también, no sabemos para qué se va a utilizar, cuando se están desalojando plantas, cuando, no sé. Entonces, pues nosotros vamos a votar en contra de este punto. Gracias, Conchi. Salvo. Pues se compra el bajo para dependencias municipales, como bien se dice, y lo que se está realizando con estos cambios es que todos los servicios estén en un mismo sitio, que si yo vengo a presentar una licencia de obra no tenga que bajar abajo a recoger un papelito, a subirlo arriba para luego volver a bajar. Eso es lo que se trata, tener un servicio donde está todo centralizado, que viene el ciudadano, que no tenga que estar dando vueltas por el ayuntamiento como pollo sin cabeza, como también se suele decir en los pueblos. Y eso es lo que se está consiguiendo. Tenemos buena situación para poder hacerlo, porque ahora mismo los precios son los que son, y ya estáis viendo que un bajo de 100 y pico metros al lado del ayuntamiento por 60.000 euros, pues no me diréis que es caro. Y que arreglarlo con 60.000, pues esa es la mano de obra o en los puestos de trabajo que decía Emilio. Entonces, entendemos que es bueno, que es positivo, que va a redundar en un mejor servicio al ciudadano, y por eso lo hacemos. Muy bien. Pasamos a la... Perdón, Emilio. Un segundo. No, es que, Salustiano, de verdad, el pollo sin cabeza debo ser yo, porque te cuento el caso personal, que puede ser por mi torpeza, que la reconozco. Yo he ido a ese edificio el otro día a buscar al arquitecto técnico, tenía que hacer una consulta y no estaba. Tiene un despacho allí y no estaba. Y me dijeron, estará arriba. Y viene arriba a otro despacho que también tiene. Es decir, el coordinador. Sí, puedo decir su nombre, pero en fin, creo que estamos hablando de la misma persona. Hombre, no me digas tú que en los tiempos que corren tener dos despachos seguramente es necesario, pero a mí yo me quedé muy desubicado, es decir, como pollo sin cabeza, efectivamente. Nada más. Bueno, pasamos a votar la aprobación del destino patrimonio municipal de suelo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto número 5. Punto número 6. Adhesión a las nuevas condiciones financieras formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para pago a proveedores. Secretario. Pues visto el dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores y, en concreto, la siguiente. Reducción máxima del tipo de interés en unos 140 puntos básicos, a la cual se descontará el posible coste de la intermediación bancaria por cambio de operativa y contratos, manteniendo los actuales periodos de amortización y carencia. Segundo, que el interventor proceda a comunicar de manera telemática a través de la OBEL la intención del Pleno de acogerse a tales medidas. Y tercero, acordar la adopción de las siguientes condiciones generales.
Primera, adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Segundo, adhesión automática a la plataforma Emprende 3 prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de actividades empresariales de 24 de mayo de 2013. Y tercero, proceder a la sustitución inmediata de al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben de modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. Y cuarto, confirmar el plan de ajuste vigente. Y quinto, remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el compromiso de adoptar las medidas establecidas en los apartados anteriores. Gracias, Toñi. Emilio, ¿alguna cuestión? Pues sí, un par de cuestiones. Nosotros vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo en que todo lo que suponga una reducción de los intereses de nuestra deuda, pues no podemos estar en contra de ello. Pero cuando el interventor, en la página 3 de su informe, dice, bueno, el interventor, sí, que el volumen total de la deuda viva de la corporación, sumando todas las operaciones vigentes, asciende a 3 millones, lo que tenéis ahí, ¿no? Y que dice también que a fecha de este informe el ayuntamiento se encuentra al corriente de pago con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores. Ese dato no entra en contradicción, pregunto, no afirmo, con otro informe que tenemos por ahí más adelante, que luego lo veremos, en donde al día final o principio de junio se dice que nuestra deuda a proveedores es de 1.200.000 y no sé cuántos. Es como pregunta nada más. Bien. Ya está. La esencia es que nosotros vamos a votar a favor. Conchi. Sí, nosotros vamos a votar a favor porque es verdad que mejora las condiciones de los préstamos que se han pedido, por lo tanto sería un ahorro para el ayuntamiento, que en definitiva es para los ciudadanos de Albolote. Y además recordaros que hace tiempo nosotros presentamos una moción diciendo que se mejorara los intereses precisamente en este sentido, con lo cual pues estupendo. Si se mejora las condiciones de la deuda para los ciudadanos de Albolote, pues vamos a votar a favor. Estamos Gracias, de acuerdo. Conchi. Salud. Evidentemente, efectivamente, como decía Pablo, son dos cosas diferentes. Uno es el pago a proveedores al que hacemos frente de ese préstamo de esos 2,1 millones y pico, y otro es lo que tenemos ahora mismo pendiente. Pues se está pagando a 60, 70 días. Muy bien. Pues pasamos a votar, unanimidad, perdón. Aprobamos por unanimidad el punto número 6. Sí, ellos votan a favor. ¿En contra? No, a favor. Todos a favor, por unanimidad. Punto número 7, sustituimos, como decía antes la secretaria, lo que viene ahí, incluimos el punto de las medallas a los policías. Pues visto el dictamen de la Comisión Informativa de Distinciones y Honores, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, proponer a la Dirección General de Interior, Emergencia y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía la incoación de expediente de reconocimiento de la medalla al mérito de la Policía Local a los funcionarios don Natalio Moreno Sala, con carné profesional, lo omito, y don Juan José Corpa Espigares. Segundo, dar traslado de dicho acuerdo a la Dirección General de Interior, Emergencia y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y a los interesados. Yo, como alcalde y representante, presidente de esta corporación, me siento muy orgulloso que tengamos dos policías las cuales podamos darle estas medallas, y tenemos una policía local de Albolote que lucha por los ciudadanos y que trabaja por ellos. Yo sentí y trasladar, y que conste hasta nuestra más enorme felicitación por el trabajo que vienen realizando, y sobre todo en este hecho que felicitamos por que salvaron vidas humanas, y en este caso, pues, en fin, trasladarle a ellos esas felicitaciones, y en este caso, pues, como podemos acogernos a ese tipo de actuación, pues darle las gracias. Emilio. Está todo listo. Conchi. Sí, que estamos de acuerdo y que por supuesto nos sumamos a la felicitación.
Estupendo. Pues lo aprobamos por unanimidad. Punto número 8, disolución del consorcio de la red local de Andalucía. Esto al final en fin, para nosotros no es agradable nunca este tipo de actuaciones. Como sabéis, la red local de Andalucía era una organización de municipios de toda Andalucía que ha desarrollado proyectos transnacionales subvencionados por la Unión Europea. La falta de fondos europeos para proyectos transnacionales hace que la actividad del consorcio pues haya disminuido prácticamente a cero, y tras las últimas asambleas que ha habido se propuso la eliminación y la disolución del consorcio, y la verdad que en fin, nunca es agradable, pero se adoptó por unanimidad en Palma del Río, creo que fue la última asamblea que hubo, y se acordó la disolución del consorcio ante la nula actividad que tiene, y para que no coste, pues en fin, que se queda ahí una cosa abierta que no tiene función ninguna, ¿no? Entonces se llegó a un acuerdo todos los ayuntamientos, tanto del Partido Popular como del PSOE, como de Izquierda Unida y algún independiente creo que hay en el consorcio. Se llegó al acuerdo por unanimidad de la disolución del consorcio. Entonces tenemos que traerlo, como nos adherimos a través del Pleno, hay que traerlo al Pleno, pero también para eliminarlo, ¿vale? Emilio. Muy bien. Lo aprobamos por unanimidad. Punto número 9. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida relativa al nuevo consultorio del Chaparral. Emilio. Sí. Bueno, esto es sabido por nosotros y por la ciudadanía, pero bueno, vamos a hacerlo público. El consultorio médico del Chaparral, que también atiende a los residentes en Villablanca, Loma Verde y las urbanizaciones del Cubillas y el Cortijo del Aire, hace años que se quedó obsoleto. La atención que se dispensa allí es buena porque los profesionales que trabajan así lo hacen posible, es decir, que hay una atención profesional y humana inmejorable. Pero los espacios, los medios técnicos y el equipamiento sí dejan mucho que desear. El edificio es la primitiva consulta del médico, que tenía la vivienda anexa, y su construcción data pues de 1963, cuando se hizo en el pueblo. Ha sido reparado, modernizado, actualizado en distintas ocasiones, pero pues como todos los arreglos, quedó insuficiente, las condiciones que tiene no son las deseadas, y teniendo en cuenta sobre todo que la población que atiende se ha multiplicado, decimos por 8, pero incluso por más. El consultorio precisa más espacio para atender con normalidad las necesidades de la ciudadanía. No olvidemos que la salud es un bien irrenunciable. Es urgente, por tanto, la construcción de un nuevo centro que permita una atención acorde a los tiempos actuales. No se puede continuar, por ejemplo, teniendo que desplazarse a Tarfe para una radiografía. Y me podéis decir, también lo hacemos desde Albolote. Sí, pero desde Albolote hay autobús y está cerquita. Desde el Chaparral por lo menos hay que coger 2 autobuses y no está tan cerca. O lo que sucede con la matrona. Lo que sucede con la matrona, como explicamos, es que es una situación más propia del siglo XIX que del XXI. Porque si no lo sabéis, donde está el administrativo, cuando llega la matrona, el administrativo se sale y allí trabaja la matrona. Es necesaria una consulta de pediatría, que no existe y es una necesidad. La consulta para la matrona, como acabamos de decir. Y además que la enfermera no se comparta con Calicasa, no porque no seamos solidarios con Calicasa, sino porque ya que el médico va de Albolote a Calicasa, pues la propuesta que hacemos es que vaya también la enfermera desde Albolote, en donde hay 7 enfermeras, en el Chaparral hay solo una, que cuando se va al Cubilla, cuando se va a atender a cualquier urbanización, allí no queda ninguna enfermera, y eso es un problema cotidiano. Por tanto, las propuestas de acuerdo son que se inicien los trámites necesarios para la construcción de un nuevo consultorio médico en el Chaparral. Segundo, que mientras se construye este nuevo centro, adecuado a las necesidades, las actuales y las futuras, el consultorio pase a prestar atención en el edificio de la calle Gladiolo, esquina con la calle Geranio, lo que hoy es la oficina del Colegio San Isidro Labrador.
Y tercero, solicitar lo que he dicho antes, que la enfermera para Calicasa se facilite desde el centro médico de aquí de Albolote. Nada más. Gracias, Emilio. Conchi. Nosotros estamos de acuerdo. Es verdad que el consultorio se va quedando pequeño, se ha remodelado hace algunos años, pero claro, como todo se va quedando soleto esta infraestructura donde cada vez están llegando más vecinos. Por lo tanto, pues lo mismo que con el colegio, si hace falta un colegio nuevo, también hace falta un consultorio nuevo, y sobre todo pues con el reparto, con la disponibilidad de los profesionales, que si se puede hacer una distribución distinta a la que ahora hay para mejorar el servicio, pues tanto mejor, con lo cual estamos de acuerdo. Gracias, Conchi. Nicolás. Bueno, está claro, es evidente la falta de espacio y las carencias que existen en algunos servicios. Yo y mi grupo político, desde luego, está totalmente de acuerdo con la moción, y creo que es algo que tendríamos que tener en cuenta. Además, si el colegio del Chaparral cambia de sitio, pues hay espacio suficiente para ampliar aquello. Gracias, Nicolás. Salud. Como no puede ser de otra manera, también estamos absolutamente de acuerdo, pero tenemos que hacer alguna matización al respecto. Primero, las competencias no son nuestras y todo lo que podemos hacer es favorecer que esto pase. Pero claro, favorecer que esto pase a costa de quitar la oficina que tiene el colegio no tiene mucho sentido. Me refiero al punto 2 que vosotros presentáis, que dice que mientras se construye el centro se desocupe donde mandamos a los profesores y donde mandamos las aulas que hay arriba. Y volvemos a hacer otro cambio, o sea, estamos haciendo todo esto que estamos haciendo para que no se tengan que desplazar los niños, y volvemos a hacer otro cambio más para que tengan que irse otra vez más, y vestimos un santo para vestir a otro. En fin, que todo eso, la verdad que nosotros eso lo vemos complicado, lo vemos difícil. Hemos hablado incluso con mucha de la gente del Chaparral que se ha interesado por este tema, pues se han interesado, por lo visto ya habíais hecho vosotros comentarios en este sentido, y la verdad es que no les parece en absoluto bien. Pero en fin, nosotros, como decimos, estamos de acuerdo en tener que hacer un nuevo colegio, centro de salud. Hay que buscar los espacios y hay que racionalizar el espacio que tenemos, que es lo que estamos haciendo. Si el tema del colegio va bien y es rápido, pues perfectamente allí podemos ubicar pues uno más grande, si cabe, que el que tenemos aquí en Albolote, entonces que sería lo deseable. El tema del colegio entendemos que va bien, ya tenemos el geotécnico, que ahora después lo facilitaremos, estamos dando pasos con el ISE como para poder hacerlo, pero a eso todavía le queda tiempo. Desocupar ahora mismo las dos aulas, creo que había arriba, y la sala de profesores y dirección y todo eso que hay abajo, ocuparla ahora mismo, la verdad es que se hace ciertamente complicado. Ya te digo, desvestir a un santo para vestir a otro, cuando el problema que tenemos con el tema del colegio es un problema si cabe más serio, Pero en fin, nosotros estamos de acuerdo con esa matización en ese punto, y ya veremos a ver cómo se puede solventar. Emilio. El traerlo aquí es porque es una necesidad, y el plantearlo es para que busquemos solución. Como hemos dicho con el punto anterior del TINA, para que haya acuerdo. Esto no es vestir a un santo desvistiendo a otro, no. Tiene que haber el necesario entendimiento. Y lo que sí es verdad, yo que ya voy visitando más de lo que me gustaría el consultorio, personalmente, pues es que lo ves allí, que no reúne las condiciones, que es una situación que se está convirtiendo en endémica, y que tenemos que actuar para evitar eso, que lo hagan otros, para evitar lo que nos ha pasado con el colegio, que tenga que surgir una plataforma, que está muy bien que surja, porque así nos dicen que las cosas hay que hacerlas y que no podemos mirar para otro lado. Nada más que eso. Yo, el punto 2 que acaba de decir Salustiano, pues se busca, la propuesta que hacemos es esa, pero se puede buscar, además lo decíamos por proximidad, pero tenemos otros edificios, otros inmuebles en el Chaparral, pues buscamos una solución temporal que va a ser, pues eso, mientras. Es que lo del colegio, yendo bien, pues, ¿cuántos son? ¿2 años más? En fin, eso es un día a día de 2 años, son muchos días. Ese es el planteamiento. Muy bien, pues como hay unanimidad en la moción, pues la aprobamos el punto. Pero con el punto 2, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos referencia a que el punto 2 es difícil de cumplir.
Pero se aprueba con el punto 2. Sí, aprobamos la moción tal y como está. Se aprueba por unanimidad. Punto número 10. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida relativa a la convocatoria de referéndum relativo a la forma de Estado. Emilio. Sí. Pues referir a algo que todos sabemos y que además ha pasado de no existir a ser de lo único que se habla en nuestro país en estos días. El pasado día 2 de junio, el actual jefe del Estado, y ya mismo habrá que pensar en cambiar el cuadro, tras la comunicación oficial, pues si esperáis al de Antonio López, lleva 20 años, así que, bueno. Tras la comunicación oficial al presidente del Gobierno, manifestó su voluntad de abdicar la corona de España. De este modo se ponía fin a 39 años de ejercicio de la jefatura del Estado bajo la forma de monarquía parlamentaria, el artículo 1.3 de la Constitución. Una fórmula constitucional que adolece de un déficit democrático de origen. Los españoles no pueden elegir al jefe de Estado. Una abdicación que se produce en un contexto de profunda crisis económica, social, institucional y política que afecta de manera grave a la propia institución monárquica sumida en un profundo descrédito social. La Constitución española fue aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. El proyecto fue aprobado por el 87,78% de los votantes, que representaba el 58,97% del censo electoral. Al aprobar la Constitución, los españoles estaban aprobando la forma de Estado, monarquía parlamentaria, y también la persona en la que recaería la jefatura del Estado. España es una de las pocas monarquías europeas, 10, y mundiales, 39, que aún existen. La Constitución La Constitución dispone en su artículo 57 la forma en que se producirá la sucesión en la jefatura del Estado, indicando su artículo 57.5 que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. La ley orgánica, que en el momento de la abdicación no estaba redactada y que ha sido tramitada por vía de urgencia. Desde que se conociera la noticia de la abdicación del jefe del Estado, se ha querido hacer ver a la sociedad española que estamos ante un debate de procedimiento o método de elección, cuando en realidad estamos ante un debate sobre la naturaleza democrática de nuestro modelo de Estado. Frente al intento de hurtar la capacidad de decisión a la ciudadanía, la sociedad española está afrontando con una innegable madurez democrática la necesidad de abrir un debate en torno a qué modelo de Estado queremos para nuestra comunidad política, sobre qué reformas en la vertebración del Estado han de operarse y a qué modelo social aspiramos. Hoy la ciudadanía asume la necesidad de cambiar aquello que necesita ser cambiado para acomodar de manera armónica la realidad plurinacional, para garantizar los derechos y libertades públicas, así los servicios esenciales que deberían figurar en nuestro modelo como un Estado social y democrático de derecho, lo dice el artículo 1.1. Y para encauzar esta demanda cívica desde la normalidad que una democracia consolidada ha de brindar a sus ciudadanos, es necesario hacer partícipe a quien por derecho es depositario de la soberanía nacional, el pueblo. Lo dice también la Constitución en el artículo 1.2. Sin duda, la democracia no puede reducirse al mero ejercicio de votar a nuestros representantes o de ser consultados para cuestiones de importancia. Pero una democracia donde no se consulta a sus ciudadanos corre el riesgo de provocar un estado de desafección que acaba por deslegitimar a la democracia misma. Solo así podremos alcanzar un sistema de alta intensidad democrática. En España ha habido 11 referéndums desde 1976. Como dato, decir que en Italia, que es un país bastante similar a nosotros y mediterráneo,
Desde el año 74 ha habido 59 referéndums. 4 de ellos de carácter estatal y 7 que afectaron a la aprobación o reforma de estatutos de autonomía. En casi 4 décadas de democracia, el conjunto de los ciudadanos solo ha sido consultado para cuestiones de especial relevancia política, el artículo 92.1, en 11 ocasiones. Ante esta situación, y dado que los ciudadanos son titulares indiscutibles de la soberanía, la sociedad debe ser consultada si considera adecuada la monarquía con fórmula de Estado o si prefiere otro modelo de Estado. Se trata de dar la voz al pueblo y que éste hable y pueda decidir sin miedo y a priorismo. Miles de ciudadanos pidieron pacíficamente en las calles de todo el país su derecho a elegir entre monarquía o democracia. Junto a ellos, numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales situaban la necesidad de abrir un proceso constituyente donde sea posible optar por un modelo de Estado donde todos los españoles sean iguales ante la ley, el artículo 14, donde el jefe del Estado sea elegible por los ciudadanos y las instituciones respondan a las demandas ciudadanas. Desde Izquierda Unida creemos que el Estado federal, republicano y solidario es una respuesta adecuada a la actual situación que viven los distintos pueblos, siendo el mejor marco de defensa de los derechos y libertades democráticas e instrumento imprescindible para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro Estado. Creemos necesario iniciar y desarrollar un movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos que permita un proceso constituyente que desemboque en un nuevo modelo de Estado, de igualdad plena y de carácter democrático y social. Un Estado vertebrado a partir del reconocimiento de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y medioambientales. De este modo avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la jornada laboral y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con protección social plena y fiscalidad progresiva. Un Estado que propugne como valores superiores de su ordenamiento la paz, la democracia económica, la laicidad del Estado o la protección de los derechos, libertades y servicios que permitan a todos los ciudadanos gozar de la dignidad inherente a su condición. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Albolote propone al Pleno las siguientes propuestas. Primero, instar al Gobierno de la Nación a la apertura de un proceso constituyente con arreglo a lo dispuesto en el texto constitucional que someta a referéndum el modelo de Estado por ser esta una cuestión de especial relevancia política. Segundo, impulsar en el ámbito de las competencias locales el proceso constituyente hacia un nuevo modelo de Estado, utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución española en su título 10, su título 10 de la reforma constitucional, artículos 166 al 169. Tercero, instar a la ciudadanía a la participación activa en la construcción de un nuevo proyecto de convivencia donde sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes decidan con votos democráticos la forma de Estado que prefieran para el Estado español. Cuarto, dar traslado de la presente moción a las Cortes Generales, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en Andalucía. Gracias, Emilio. Toma la palabra a Monse, nuestra estudiante de Derecho. A ver, es cierto que la Constitución en la que por consenso se aprobó la monarquía parlamentaria como forma de gobierno se desarrolló en un marco social, económico e histórico que nada tiene que ver con el actual. Hay que reconocer que en aquel momento contribuyó y respondió a la conquista de ejercicio efectivo de derechos y libertades, descentralización, reparto de poderes, reconocimiento y protección social. También es verdad que no se ha tenido reformas sustanciales, posiblemente por eso derechos que no gozan de la máxima protección como derechos fundamentales actualmente estamos viendo que son ultrajados por el gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Y cuando queremos los ciudadanos determinadas acciones, pues nos vemos en cierto modo desamparados. Desde este debate que se ha suscitado a raíz de la abdicación del rey no deja de ser lícito totalmente, pero precisamente por ese desánimo, esa desesperación, esa desafección que hay por la sociedad prácticamente hacia todo el sistema y especialmente hacia los políticos, somos nosotros los que tenemos que ir con prudencia, paso a paso, dando pasos firmes y seguros. ¿Referéndum, monarquía o república? Por supuesto que sí. Como partido republicano, por supuesto que sí. ¿Que tiene que estar legitimado por las urnas? Por supuesto que sí.
pero vamos a ir pasito a pasito. Primer paso, vamos a llegar al Parlamento. Vamos a conseguir una mayoría parlamentaria que pueda hacer una propuesta para que la modificación, la reforma de la Constitución sea efectiva. A partir de ahí, someter al pueblo, a la ciudadanía española, a referéndum de monarquía o república. Por supuesto, pero habrá que explicar anteriormente, la monarquía ya la conocemos. Supongo que cuando se haga la reforma de la Constitución también se plasmarán condiciones diferentes a la monarquía, en caso de que saliera la monarquía, pero habrá que explicar a la ciudadanía qué tipo de república queremos. ¿Queremos un sistema presidencial o queremos un jefe de Estado y un presidente de república? En fin, yo creo que hay que ir paso a paso, que hay que informar. El tema es bastante importante y considero que las prisas no pueden entrar en nada positivo. Hay que reformar la Constitución para poder llegar a ese referéndum, no solamente su artículo 2 o su título 2, que es el de la corona, sino desde nuestro punto de vista prácticamente habría que hacer la nueva para que se ajustara a las necesidades que la gente está demandando actualmente. Por lo tanto, mi grupo municipal apoyaría esta moción si estuvieseis dispuestos a incorporar en la propuesta de acuerdo que se convocara referéndum, monarquía o república a la ciudadanía, pero cuando se den las condiciones legales adecuadas para poderlo hacer. Gracias, Monse. Nicolás. Mi grupo político, el Partido Andalucista, está de acuerdo tanto en un régimen monárquico como republicano, siempre y cuando sea refrendado por el pueblo y sea el pueblo quien decida. Ya en el año 73 el pueblo español votó a favor de una monarquía. Yo puedo entender que después de 40 años se vuelva a requerir al pueblo español a que se pronuncie en este sentido. Dado que en realidad la moción lo único que pide es que se consulte al pueblo español, mi grupo político no se puede negar a que el pueblo se pronuncie. Entonces, el Partido Andalucista va a votar a favor. Gracias, Nicolás. Salud. Nosotros creemos que el actual sistema es bueno, que ha sido bueno para España durante todo este tiempo y que va a seguir siéndolo algunos años más. Estamos viviendo la mejor etapa democrática de la historia de España y por lo tanto entendemos que no viene al caso lo que es el cambio por completo del modelo que se plantea. Como bien ha dicho Monse, ganar las elecciones y cambiarlo. De acuerdo. Hay muchas maneras de decir las cosas. Bien, esa es la cuestión, que Monse habla de prudencia, Monse como portavoz del PSOE, de prudencia, pero lo que hay, o lo que yo entiendo, es que en el subconsciente hay miedo. Y claro, el miedo, que es libre, no es un buen consejero. Y se habla de apertura de un proceso constituyente. Lo que no puede ser es que la Constitución... claro que la mayoría parlamentaria, como acaba de decir Salustiano, y el alcalde se ha sonreído, pues ha funcionado, no sé, ayer o antes de ayer, 299 votos a favor. Y la minoría nos hemos quedado en minoría, pues eso. Pero esa no es la cuestión, es decir, porque eso es volver al antiguo régimen, es decir, si recordáis, los que hemos estudiado un poco de historia, hay una colección muy interesante, Alfaguara, y hay un capítulo dedicado al antiguo régimen del profesor Artola, y habla de los Borbones. Y es interesante darse una vuelta por los Borbones, desde el otro Felipe, desde el quinto, el duque de Anjou, que justo hoy, día 13 de junio de 1713 pudo ser, se firmó el Tratado de Utrecht con Inglaterra, tal día como hoy. Y gracias a ese tratado, pues España, el imperio, perdió Gibraltar, Menorca y tal,
Y ahí estamos. Es decir, eso es otra de las cosas que hay que agradecerle al primer Borbón que tuvimos aquí, a Felipe V, que nos metió en una guerra interminable, etcétera. Pero bueno, eso es otro capítulo. Me refiero al estar con los tiempos que corren, es decir, el abrir un proceso que nos puede llevar a monarquía o república, y ya veremos qué tipo de república, pues es que hay que hablarlo. No es que ahora digo, no, esto no vale y nosotros no. Debe consultar a la ciudadanía como contempla la Constitución, siempre es bueno, siempre. Y si se equivoca el pueblo, que se equivoque. Pero claro, es que sea el pueblo y no nosotros. Sí, vamos a ver, que miedo no, Emilio, pero vamos a ver, ¿qué decisión puede estar más legitimada que la legitimación que da la decisión de una urna? Miedo no, si efectivamente, si el pueblo es soberano, el pueblo para bien o para mal es el que tiene la última palabra, los demás estamos aquí para obedecer y para prestarnos al servicio de ellos. Pero tú tienes una Constitución con unos artículos, con unos títulos, tú vas a someter al pueblo a una decisión y luego vas a solucionar después, vas a poner los marcos constitucionales después. O sea, si el pueblo elige una república, tú reformas la Constitución después. Vamos a informar, vamos a pactar, vamos a decir qué tipo de república queremos, qué tipo de monarquía, en caso de que el pueblo decidiera que quiere monarquía, en qué condiciones estaría la monarquía. No, porque me supongo que no seguiría como está ahora, vamos, supongo, no lo sé, es una opinión personal, supongo. Pero vamos a hacer las cosas antes, ¿no? Y posteriormente vamos a tener una Constitución preparada que refleje, en caso de que salga monarquía, cómo la vamos a tener, y en caso de que salga república, qué tipo de república queremos. Miedo, ¿por qué? Si eso es lo que queremos, que el pueblo decida y tener un Estado, el que el pueblo elija. Pero vamos a hacer las cosas bien, Emilio. Yo, si en vuestra moción, en la propuesta de acuerdo ponéis que anteriormente habrá que plasmar en la Constitución los posibles resultados que salgan en una urna, no tenemos inconveniente en aprobarla, pero someter al pueblo, tal y como está la Constitución hoy en día, monarquía o república, la verdad es que el estado social que hay de crispación, de desesperación, y yo creo que no es la mejor manera de hacer las cosas. Gracias, Montse. Yo, sin que siente precedente, estoy de acuerdo en algunas cosas de las que dice Montse, sin que siente precedente. Yo, como todos sabéis, esta semana estuve en esa votación de la abdicación del rey y voté a favor de la abdicación del rey, y estaré en la coronación de Su Majestad el Rey Felipe VI el jueves que viene, y para mí es un honor poder estar ahí sentado porque represento a muchos ciudadanos de Granada que han hecho que eso sea posible, ¿no? Yo en este discurso, Emilio, de república o monarquía, creo que tendríamos que ser, y yo creo que lo que decía Monse lleva mucha coherencia, de mucho más pedagógicos de lo que estamos siendo, y no podemos aprovechar un momento como el que tenemos ahora mismo de situación de desesperación y crispación de la gente para intentar vender que la monarquía es mala y que la república los perros se atan con longaniza. Yo creo que eso no es así. Eso es lo primero. Lo segundo, si entramos en consideraciones jurídicas, ¿cada cuánto tenemos que hacer un replanteamiento del sistema constituyente en el que tenemos en nuestro país? Si gana la república y en esa república hay unas elecciones y el presidente es Mariano Rajoy y tienes que tenerlo aquí detrás, ¿te parecerá bien? Claro, no, entonces habría que hacer otras elecciones para cambiar otra vez el sistema. Yo creo que tenemos que ser un poco serios. Tenemos un sistema estable en nuestro país, el sistema que más prosperidad y riqueza ha tenido en España en toda su historia. En estos 30 y tantos años, casi 40 de democracia que llevamos, han sido los mejores años para España. ¿Hay que salvar y tenemos que solucionar muchos problemas? Sin duda. Pero no ha dado un marco de estabilidad que todos nos dimos, porque aquí se votó ya. Es que aquí se votó. En el año 78 hubo un referéndum donde se votó que este era el sistema que los españoles queríamos. Y se hizo un referéndum que por mayoría abrumadora salió. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tenemos que replantearnos el sistema? Pues yo creo que es injusto que lancemos este discurso ahora mismo en un momento en el que la crispación por las circunstancias sociales y la crisis económica, pues se pueden decir cosas que realmente no sabemos a dónde nos pueden llevar. Lo que tenemos sí sabemos, lo bueno y lo malo, es verdad. ¿Que hay que solventar muchos problemas que tenemos? Sin duda. Pero tenemos un marco de estabilidad social, un marco de estabilidad de todo tipo en nuestro país, que creo que hay que valorarlo y ponerlo en valor, y en ello, pues tanto los ciudadanos como los políticos como el sistema que hemos tenido hemos ayudado a que eso sea así, y eso hay que ponerlo también en valor, y yo creo que eso es algo fundamental. Imagínate que si hay un referéndum
hay república y no se gana, volveríamos otra vez, estaríamos como en Quebec, ¿no? Donde ya han celebrado ya 4 referéndums y sigue perdiendo, que siguen para quitarse de la anexión de Quebec a Canadá. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que hacerlo? ¿Cada cuánto tiempo? Pues, en fin, yo creo que es coherente que respetemos las normas, que es coherente que respetemos nuestra Constitución, y yo creo que es muy sencillo, y antes te lo decía Salustiano, ¿la Constitución se puede modificar? Sí, pues ganen ustedes las elecciones, saquen los 2 tercios que dice la Constitución para poder reformarla y háganlo. Si es que eso es tan sencillo como eso, pero mientras tanto no lancemos globos sonda ni lancemos campanas que no sabemos dónde nos van a llevar, ni sabemos hacia dónde nos quieren dirigir, ni sabemos hacia dónde, en fin. En principio lo que vemos no nos gusta mucho, lo que vemos en las calles, y algunas expresiones de ciertos grupos políticos no nos gustan mucho, pero lo aceptamos como el sistema democrático que tenemos, pero entendemos y creemos que el sistema que tenemos es bueno, que tenemos que mejorarlo, que hay que subsanar muchos problemas, pero que tenemos un clima de estabilidad que hace que podamos tener un país hoy que pueda mirar al futuro con garantía y con ilusión. Pues pasamos a votar la moción. Hay una enmienda. La enmienda no se ha hecho una enmienda. ¿Aceptáis la enmienda de...? Es que yo acepto... No, la enmienda no la acepto, porque por cuestión... Lo que no acepto es lo que tú me acabas de decir, que yo no soy serio hablando de esto. Perdonadme, pero alcalde, yo he presentado la moción, entonces creo que tendría el derecho de cerrar este debate. Porque no me has dejado otro turno. Es decir, no me parece justo. Porque estáis diciendo unas cosas que no es lo que se plantea. Leeros la moción. Si es que estáis hablando de artículo 92 aquí en la Constitución, es que estáis hablando de cosas y insisto, de generar miedo. Y este sistema no es bueno cuando hay 6 millones de parados. Y este sistema no es bueno cuando pasa todo lo que está pasando todos los días. Caramba, que este sistema puede ser bueno para nosotros, pero para mucha gente no lo es. Y entonces sería hora de empezar el debate, no de cambiar monarquía o rey. Ese no es el punto. Los perros los pongo longaniza. No, ni mucho menos. Mire, no vamos a sacar las cosas de donde. Alcalde, que en mi caso esto no es nuevo. Yo tengo aquí un documento que no pensaba sacar, pero que se lo voy a dar a la secretaria. Yo estaba aquí en el 81. En el 81 yo estaba sentado ahí, cuando ninguno de vosotros estabais, porque incluso no habíais nacido. Aquí se trajo. Yo nací en el 80, pero no estaba. Bueno, iba ahí a la guardería y la de estos chiquillos. Aquí en este salón de pleno se planteó por parte de un concejal de la izquierda pedir el Premio Nobel de la Paz para el Rey. El alcalde y la corporación estuvo a favor, el alcalde comunista. Y el que os habla, y está en el acta, que ahora te la daré para que la veas, 24 de abril del 81. Acaba de pasar el 23F. Pues este votó en contra. Y sigo estando en contra de la monarquía, no por estar en contra de la monarquía, sino porque no estoy de acuerdo con ese sistema. Y como lo contempla la Constitución, creo que a Izquierda Unida y a mí, y es serio, porque después de 33 años yo creo que es serio seguir en las mismas, no cambiar. No, si te voy a dar la copia. Escrito a mano. Escrito a mano porque no había medio. Bueno, claro, donde pasaban las actas. Lo de friki será para algunos de ahora, pero que este tío friki no sabe ni siquiera lo que significa. Muy bien, pasamos a votar la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativo a la convocatoria de referéndum relativo a la forma de Estado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Punto número 11. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida relativo a la propuesta para que el campo de fútbol municipal pase a llamarse Antonio Garrido Martínez. Miguel. El pasado día 28 de mayo recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Antonio, hoy es su santo, Antonio Garrido Martínez, conocido por todos nosotros como el Regre, a causa de una grave enfermedad a la que finalmente no ha podido vencer. Era una persona entrañable y sencilla, muy querida en todo nuestro municipio, especialmente por aquellos que de alguna forma estuvieron vinculados al Club Deportivo Imperio, club al que defendió con gran pasión desde su reaparición allá en el año 82. Desde entonces estuvo alternando funciones de directivo, delegado y utillero, desempeñándolas con extraordinario celo y consiguiendo que con su comportamiento ser un ejemplo de bondad, generosidad e integridad.
Los jugadores de todas las edades, entrenadores, directivos y aficionados que durante todo ese tiempo han pasado por el club, conmocionados todavía por la noticia de su fallecimiento, han venido mostrando por distintos cauces muestras de respeto, cariño y admiración a una persona que desde la humildad y con su comportamiento diario consiguió ser un referente para todos. Con el fin de que los valores y actitudes resaltados perduren en la memoria de la ciudadanía alboloteña, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita la aprobación de las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, que a partir del momento de su aprobación el campo de fútbol ubicado en el Polideportivo Municipal pase a denominarse Antonio Garrido Martínez, en reconocimiento a su trayectoria y como homenaje a este ciudadano ejemplar. Segundo, que en la ubicación que se considere más apropiada se coloque una placa con su nombre para que quede constancia del nombre de dicha instalación. Muy bien, gracias, Emilio. Conchi. Sí, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta de la Izquierda Unida. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerlo y aparte de eso, de tener una relación más o menos cercana y acceder muchas veces a sus peticiones que siempre iban a favor del club y de los jugadores. La verdad es que pensamos que es una persona entrañable y por supuesto vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo. Muy bien. Pues aprobamos por unanimidad y procederemos, ya nos reuniremos y preparamos cómo lo vamos a hacer, pondremos alguna plaquilla y en fin, ya lo organizaremos. Sí, le agrado. Por unanimidad. ¿Vale? Punto número 12, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida relativo a la modificación de la ordenanza fiscal número 4 reguladora del impuesto de bienes inmuebles. En el pleno celebrado el día 2 de noviembre de 2011 fue aprobada inicialmente con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de los partidos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, la propuesta de modificación del tipo de gravamen aplicada a las bases liquidables, pasando esta del 0,67 al 0,85, tanto para los bienes de naturaleza urbana como rústica. Esta medida suponía un incremento del 26,86% en la cuota líquida. Con este mismo resultado, en la votación de dicha modificación fue aprobada definitivamente en el pleno del 22 de diciembre de 2011. El Consejo de Ministros del día 30 de 2011, de diciembre, aprobó el Real Decreto 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. En dicho Real Decreto se contemplaba, entre otras medidas, un incremento del IBI en todos los municipios de España para los años 2012 y 2013, que en el caso concreto del nuestro elevaba el tipo de gravamen hasta el 0,935, lo que suponía un incremento total de la cuota del 39,55%. Esta desorbitada subida provocó la indignación de gran parte de la ciudadanía, que muy afectada ya por las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy, impulsando el rescate de la banca y la gran empresa y castigando cruelmente a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad, haciéndoles cargar con el costo de una crisis de la que no eran responsables, comprobaba además cómo sus gobernantes municipales, insensibles ante la situación, volvían a castigarles con este desproporcionado incremento. El Consejo de Ministros, celebrado el pasado 26 de abril de 2013, tomó la decisión de mantener para el 2014 la subida del IBI con carácter temporal. Previamente había aprobado para 2012 y 2013. Con la modificación aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal celebrado el pasado 25 de octubre de 2013, el tipo de gravamen quedó fijado en el 0,77 y al sumarle el 10% de la subida aprobada por el Consejo de Ministros pasó a situarse en el 0,847% para 2014. Esta propuesta del equipo de gobierno incluía para 2015 una subida del tipo de gravamen al 0,80. Que será o no definitivo dependiendo de la decisión que adopten al respecto el señor Rajoy y el señor Montoro. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento del Bote votó a favor de esta leve reducción, pero dejando claro que no nos parecía suficiente, que la propuesta que hemos defendido y seguimos defendiendo es reducir el tipo de gravamen hasta el 0,67%, lo que supondría volver a los niveles de 2011. Porque se está demostrando cada año, y lo veremos ahora en la liquidación del presupuesto, que no por subir se recauda más, sino lo contrario.
El equipo de gobierno del PPPA, que reiteradamente ha afirmado que nuestro ayuntamiento es uno de los más saneados de la provincia, se acaba de decir esta mañana aquí, y que además se muestra muy generoso aprobando desproporcionadas subidas salariales y manteniendo un gasto superior a los 600.000 euros anuales en concejales liberados y personal de confianza, está a tiempo de rectificar y en un alarde de solidaridad con la mayoría de sus vecinos, apoyar esta moción para modificar la ordenanza número 4 del IBI, dejándola en los niveles de 2011. Es por ello que hacemos la siguiente propuesta. Iniciar los trámites necesarios para la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto de bienes inmuebles, fijando para 2015 el tipo de gravamen en el 0,67%. Gracias, Emilio. Conchi. Nosotros estamos de acuerdo porque son varias las mociones que tanto Izquierda Unida como el Grupo Municipal del PSOE llevan en este sentido para que se reduzca, la ordenanza fiscal número 4 pues vuelva a los niveles del año 2011. Entonces, pues estamos de acuerdo porque es verdad que se está soportando mucho IBI, la familia, en la situación en la que se encuentran muchas de ellas de paro, por lo cual estamos de acuerdo porque es consecuente, como digo, con las mociones que venimos presentando nosotros también. Estamos de acuerdo. Gracias, Conchi. Nicolás. Mi grupo político, el Partido Andalucista, considera que esta moción solo tiene o solo busca un efecto mediático. Es decir, ya estoy viendo los titulares de la prensa en los cuales planteen que qué grupos políticos han sido los que han votado en contra de esta moción. La realidad es que lo que pide, si no es imposible, es muy difícil. Y aparte, ahogaría al ayuntamiento. Se acabaría, probablemente se acabaría el empleo y muchas cuestiones. Es decir, la verdad es que ese descenso lo veo excesivo. Yo podría estar de acuerdo en una reducción que habría que cuantificar. Yo podría estar de acuerdo en una reducción. Ahora, el decir que bajemos hasta este índice de 0,67 para el ayuntamiento supondría un caos, sería caótico. Es decir, estando de acuerdo en que se produzca una reducción con esa forma tan tasativa, esa petición que hace la moción tan tasativa, es decir, bajar hasta aquí, eso no lo puedo votar, o mi grupo político no lo puedo votar a favor porque sería un desastre para este ayuntamiento. Simplemente por eso. Y quiero que quede que cuestionaste que mi grupo político estaría de acuerdo en que se produjera una defensa del IBI, pero no hasta esos términos. El plantear esos términos tan exagerados es para obligarnos de alguna forma a decir no y ahora, a través de los periódicos, coger y ponernos verdes. Nada más. Gracias, Nicolás. Salve. Bueno, es nuestra responsabilidad el gobernar con responsabilidad, valga la redundancia, y eso es lo que estamos haciendo. Como bien sabéis, para el año 2014, o sea, para el recibo que vamos a recibir ahora, la bajada va a suponer en torno a un 11%, y estas mismas mociones, antes de plantear esa rebaja, se plantearon, ¿no? Se trajeron a este pleno con anterioridad. Como decimos, las propuestas que se hacen, y haciendo uso también de las palabras de Nicolás, son injustificables. O sea, bajar al 0,67 con unos valores catastrales que se fijaron en el año 1999 y que tuvieron efectos al 100% en el año 2009, es muy complicado. Hacemos siempre intentan hacer la referencia a otros municipios. Somos el pueblo más caro en cuanto a IBI. Pues no es cierto. Nosotros, como decimos, tenemos un índice muy parecido al resto y tenemos una valoración del suelo, tenemos una ponencia catastral que, como digo, se hizo en el año 99 con efectos al 100% del año 2009, ponencia que aprobaron los dos grupos que están aquí pidiendo hoy esta rebaja. En el año 99 subir un 100% la valoración del suelo, que, como digo, acaba su efecto en 2009 y que desde 2009 no se ha tocado, cosa que los municipios de nuestro alrededor, todos lo estáis comprobando, que o bien tienen revisión de valores o ponencia para aplicar a partir de este año. Entonces, por lo tanto, y en definitiva, como decimos, el 11% es la rebaja que se plantea este año, y en tanto en cuanto el presupuesto y la economía de este ayuntamiento siga en buena situación, podemos plantear algún tipo de reducción para el año 2015, pero todavía es muy prematuro y, como hemos dicho en otras ocasiones, no es en el momento en el que lo tenemos que hacer. Gracias, Salvo. Perdonadme.
decir que nosotros con esto buscamos un titular de prensa cuando en la prensa no salimos nunca o muy pocas veces. Salimos en nuestros boletines que los pagamos de nuestro bolsillo, de los fondos de Izquierda Unida. Y si hay que hacer una revisión catastral a la baja, porque es cierto que lo que teníamos en el 2009 hoy no vale lo que valía en esos días, lo sabemos todos. Por tanto, para nosotros justifica aún más el que el IBI se reduzca, porque estamos pagando sobre un valor catastral que no es real. Salustiano, ¿sí? Lo aprobara quien lo aprobara. Si es que vivir siempre en el pasado, volvemos al punto de la moción anterior, es que estamos siempre y vosotros peor. Pues sí, pero hoy, 13 de junio de 2014, es hoy. Y no es ni el 2009, que ya quedó muy atrás, que ya no existe, ni es la situación que tenemos. Y la situación que tenemos, que dice Nicolás, que si se reduce este ayuntamiento va al caos, no va a ningún caos, porque si conseguiremos que gente que hoy no puede pagar, pueda pagar. Esa es la realidad. Y ahora mismo estamos obligando a que criaturas que no pueden, pues hagan piruetas, es decir, y esa no es. Es decir, el afán de recaudatorio no es la función de un ayuntamiento. No, el ayuntamiento debe velar por el bienestar de sus vecinos, de la ciudadanía. Ese es el. Y esto es una demanda nuestra, pero en general es que hay que hablar. Y hay que hablar sin miedo de la Constitución, del sistema de Estado que queremos, de etcétera, etcétera, y de los impuestos también. Claro, si no, el rodillo no es bueno, lo aplique quien lo aplique. Y con el PSOE, con Izquierda Unida, y si no, miradlo vosotros en la Junta de Andalucía, que no es bueno tampoco. Lamento que no lo aprobéis, pero, en fin, ya hablará el pueblo. Pasamos a votar la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto de bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Punto número 13, moción del Grupo Municipal PSOE relativo a la solicitud de subvención de iniciativa de cooperación social y comunitaria para el impulso del empleo joven. Concha. Bueno, esto se trata exclusivamente de pedir una subvención que ha puesto a disposición la Junta de Andalucía de los municipios, de todos los municipios de Andalucía. Y bueno, concretamente en Albolote a 31, dependiendo del desempleo juvenil, que la tasa es altísima, más del 50%. Por lo tanto, sería una subvención para intentar atajar en la mayor medida posible ese desempleo juvenil. Albolote, hasta el 31 de marzo de este mismo año, tenía 517 jóvenes apuntados en las listas del INEM en situación de desempleo, por lo cual le corresponden pues cerca de 437.000 euros, o sea, cerca de medio millón de euros, una cifra nada despreciable para apoyar el empleo juvenil. Por lo tanto, lo que pedimos desde esta moción es que el ayuntamiento pida la subvención, que creo que hay de plazo hasta el 7 de julio, que pida la subvención y acogernos a la subvención. No sé yo si se ha pedido o no se ha pedido, por eso lo digo, porque además la moción la presentamos el 14 de mayo y hasta ahora como no ha habido pleno, no se ha podido debatir, ¿sabes? Entonces, pues que se acoja, que no dejemos pasar esta posibilidad de que se acoja, ¿vale? Emilio. Nosotros vamos a votar a favor. Nicolás. Nosotros también vamos a votar a favor. Evidentemente nos vamos a acoger a esta medida como nos venimos acogiendo a cualquier otra medida que beneficie a los ciudadanos de nuestro pueblo y más en los que están en situación de paro, ¿no? En este sentido, lo que sí que tenemos que informar es que el OAL, desde la misma publicación de este decreto, el OAL está liderando la redacción de estos proyectos. Se ha hecho un trabajo previo de ver más o menos cuáles son los perfiles que tienen los demandantes de empleo, que también hay que decir, hay que reseñar que nos está costando muchísimo sacar información de parte del SAE en este sentido, que al final hemos conseguido sacar por lo menos una parte que nos va a posibilitar lo siguiente. Nosotros queremos acogernos al máximo de ramas posibles dentro del empleo para diversificarlo lo máximo posible, teniendo en cuenta también cuáles son los sectores en donde más demanda hay, y para eso lo que estamos haciendo es redactar una serie de proyectos en los cuales, aun liderando Promoción Económica de Empleo, la situación,
todos y cada uno de los jefes de servicios del ayuntamiento están participando en la redacción de esos proyectos, diciendo cuáles serían las necesidades, cuáles serían los perfiles y en qué situación se podría trabajar en cuanto a meses, salario y todo eso. En breves días vamos a tener, como el plazo es muy corto, en breves días vamos a tener por lo menos los borradores de esos proyectos y estábamos esperando ese momento tanto para difundirlo como para hablarlo con el resto de grupos, que lo conozcáis y que sepáis en qué sentido se va a trabajar. Y evidentemente, como decíamos al principio, pues vamos a votar porque es lo que estamos haciendo, vamos a votar favorablemente. No, ya está, agradecer el apoyo porque yo creo que es bueno para el municipio y sobre todo para los jóvenes que están en desempleo. Pues lo aprobamos por unanimidad. Pasamos a la segunda parte, control de gobierno, resoluciones. Dar cuenta del plan presupuesto. Perdón. Lo de las resoluciones que nos falta, viendo, van los números consecutivos, que no sé si lo mismo ha sido algún error, que pasa del 288 al 290, que algunas veces se anulan algunos, pero pone a lo mejor 289 y pone anulado, ¿no? Y en este caso, pues, no importa para saber. Faltaría el 289. Y el 90, a ver, no, el 90 está. El 90 está, falta uno, el 289. El 289, sí. Pasamos al siguiente punto, dar cuenta del plan presupuestario a medio plazo y de la liquidación presupuestaria, que básicamente es similar. ¿A tener alguna cuestión, Emilio? Sí, bueno, lo hemos hablado ya esta mañana, yo no quiero reiterar porque además, como es un poco un diálogo de sordos, ¿no? Pero lo que acabamos de comentar en la moción del IBI, lo que ha dicho antes el portavoz del PSOE, o la persona que ha expuesto, pues aquí está en la liquidación del 2013, pues ese desfase entre los 15 millones de euros reconocidos en la recaudación y los 12 ejecutados. Y yéndonos al IBI, pues lo que os decía antes, tenemos derechos netos 5.606.000, ingresos realizados 4.096.000. Sí, del 1 es que es útil. Es que es útil para separar. Ya sirve para algo. ¿Nada más para separar? También para esto, Monse. Estás puntillosa esta mañana, ¿eh? Que no es de Izquierda Unida, ¿eh? Por eso mismo se ríe. Es que lo han buzoneado. Un plan de empleo era de la Junta, pues igual, ¿no? Es que es de la Junta, nosotros también estamos en la Junta, aunque algunos creen que es de ellos nada más. Por eso. Yo qué sé, pregunta tú que estás en el Parlamento, yo no estoy en el Parlamento, yo no me he movido de aquí, yo sigo aquí. Entonces, ese es el tema, que está recogido aquí, pero yo no voy a entretenernos, que hace mucho calor, no sé si la calefacción es que la habéis puesto a propósito, para chicharrarnos o qué. ¿Eh? Pues me voy ahí. Este sector es peor, para el frío y para el calor este sector es peor. Sí, pero si ven es para allá. Bueno, Conchi. Nosotros solo que se explicara un poquillo el plan, da igual si el concejal de Hacienda, si tuvo un interventor, que se explicara un poco el plan presupuestario, ya está. Y además que sería 2015-2017, ¿no? No 2014. Si tenéis plantear cualquier duda, podéis directamente hablarlo con el interventor. Os podéis dirigir con él cuando queráis y él lo explica, porque son todos criterios técnicos, no hay ningún criterio político, son todos criterios técnicos. Lo único que hace es dar cuenta de las aplicaciones que antes hemos hecho del plan de saneamiento, también hay que aplicarlo en el plan presupuestario a medio plazo y son todos los perfiles hay que ir ajustándolo y son ajustes técnicos, pero bueno, que podéis dirigir al interventor cuando queráis y que lo cuente más tranquilamente, porque tiene un rato de explicación, en fin, y que lo cuente cuando queráis, ¿vale? Dar cuenta del informe de morosidad, como sabéis, es obligatorio ya, es preceptivo y nada más. La liquidación lo hemos agrupado, bueno, lo hemos agrupado los dos, como es lo mismo, ¿vale? Sí, lo que pasa es que yo he visto ahí un poquillo que si se contemplan todos los criterios y el ayuntamiento tiene todos los criterios contemplados con respecto incluso al pago de las facturas. Habla ahí de que si no alguno de los criterios no se cumple, yo que me he querido entender que se puede cerrar cartuja, porque que se cierre, bueno, entramos en inestabilidades.
Lo digo porque puede ser preocupante, tanto, ¿no? tanto Porque Cartuja como cualquier empresa, porque sabéis que con la nueva reforma de la administración todas las empresas tienen que dar beneficios, si no hay que cerrarla en un plazo de 2 años, que había que cerrarla. Pero claro, eso yo creo que eso lo pondrá el interventor acudiéndose a la ley, lo que dice la ley, no es porque se vaya a hacer. Te aseguro que no vamos a hacer que eso pase en ningún momento. Bueno, tiene un trabajador, en cualquier caso sería fácil de reubicar, pero Claro. Cartuja... Nosotros nunca vamos entonces, a permitir que eso ocurra. Buscaríamos la solución que dicho. hiciera falta, ¿sabes? En coordinación con vosotros y por consenso, obviamente. Y luego lo del informe, el último, el informe de morosidad, que antes el interventor emitía informe y se ponía ¿se cumple o no se cumple? Y entonces, pero aquí ahora no viene solo el de tesorería. Bueno, te lo miramos si viene No, lo el digo suyo. porque Sí. Legalmente ahora, por la ley de control de la deuda comercial, no se trae ya el informe de intervención en materia de reconocimiento de obligaciones que pasan más de 3 meses, ahora solamente tesorería. pero que se sigue sin cumplir, por lo que entiendo yo de estos cuadros, lo mismo lo entendió Bueno, mal. no sé. Lo digo porque se habla aquí de 116 días, 90 días. Claro, sí. Pero ellos reflejan lo que- Pues el último que emitió el interventor fue que estábamos pagando 105 días. Ahora como estamos a, Se ha reducido, a sí, 116 o a 90. O sea, depende de la fecha en la que lo ponga, tiene que verlo, ¿eh? Esto habla de... Tiene que verlo, ¿eh? de Eso aquí. prefiero que lo veas tú, Manuel, Concha. Que es más sencillo que lo veas, que te lo aclare, porque depende del informe cuando se haga, en el momento que se hace, se computa en ese mismo día de cómo está. A lo mejor en el mes siguiente hay liquidez, se paga y se quita un mes entero, con lo cual baja rápidamente la morosidad. Claro. Entonces por eso digo, prefiero que lo veas también. Eso es una cosa que pondremos en la nueva Constitución, que el informe del interventor vuelva a estar. Bueno, muy bien. Pues Por lo de la transparencia. levantamos la sesión. Gracias.